Hoy, pues, me corresponde dar el tema a mí y lo he llamado Todo tiene un propósito. Vamos a hablar de dos mujeres muy importantes de la Biblia, que es María y Elizabeth. Sí, fueron dos mujeres que fueron usadas por Dios para que trajeran un mensaje a través de sus embarazos. Dios, a través de el ángel Gabriel, primero le dijo a Zacarías que iba a embarazar a su mujer, ya que ellos pedían ansiosamente tener un hijo. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que iban a tener un hijo y él le respondió que él era muy viejo, dudando del propósito que Dios tenía para ellos. Cuando Zacarías, el ángel Gabriel se le presentó a Elizabeth, Elizabeth sí escuchó el llamado de Dios, ¿cierto? Ella sí sabía el temor a Dios y la obediencia. Zacarías, como desobedeció, él enmudeció hasta que a través del propósito que Dios había mandado volviera a recobrar el habla. Él embarazó a Elizabeth diciendo que iba a tener un bebé llamado Juan. Ese bebé Juan era el que le iba a abrir el camino a Jesucristo. En esos momentos también el ángel Gabriel se le apareció a José y dijo que María, se le presentó a María y le dijo que iba a ser embarazada en sueño. Ella tampoco dudó del propósito que Dios tenía para con ella, ¿cierto? Entonces, igual a José, José apoyó el propósito que Dios tenía porque María no se había casado con José en ese entonces. Y la mujer que quedara en embarazo antes de casarse iba a ser deshonrada. Pero todo esto era un propósito de Dios y un mandato para poder que Jesucristo viniera a la tierra y nos salvara. Pero ¿a quién usó? A dos mujeres. Nosotras somos las que nos tenemos que parar en la brecha por nuestra familia. Debemos pararnos en la brecha para reclamar las promesas de Dios. Nosotras las mujeres debemos de clamar y apropiarnos de las promesas de Dios. Muchas veces a nosotras nos toca, no muchas veces, creo que siempre, nos toca tomar como las riendas de nuestra familia. Nos toca tomar las riendas de nuestros hijos. En muchas ocasiones a nosotros nos toca vivir tragos amargos y nosotros no debemos de reprochar, no debemos renegar, no debemos decir por qué esto me tocó vivirlo. No, nosotros tenemos que sentarnos y clamar a Dios cuál es el propósito que Él ha mandado para que nosotros vivamos esa circunstancia, ¿sí? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Pararnos en la brecha, orar, guerrearnos, decirle a Dios cuál es la promesa que me está dando a través de la circunstancia que estoy viviendo. Dios no nos va a mandar a nosotros ninguna tribulación, no nos va a permitir vivir circunstancias duras que no podamos soportar. A veces son circunstancias que nos toca vivir para tener un propósito y es el propósito de Dios. A veces las circunstancias son fuertes, pero esas circunstancias es para que nosotros nos paremos en la brecha en oración, nos paremos en la brecha a pedir nuestras promesas que tiene la Biblia. Todo viene. La gran mayoría de las promesas vienen a través de nosotras las mujeres, ¿sí? A los hombres los utiliza como instrumento, como cabeza, como muchas cosas utiliza Dios al hombre, pero miren qué circunstancias utilizan las mujeres. Nosotras somos las que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, somos las que vemos, somos las que clamamos, somos las que no abandonamos a nuestros hijos en ninguna circunstancia, somos las que más sufrimos, pero eso es con un propósito. Dios nunca nos va a dejar ni en vergüenza, Dios nunca nos va a dejar tiradas en el camino.
Simplemente apropiémonos de la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer. Mira, Él permitió que María fuera a Judea a visitar a Elizabeth. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, el vientre de Elizabeth se movió, ¿sí? Porque era un propósito, ya había un vínculo. Y Elizabeth ya sabía que María iba embarazada porque ellas ya sabían cuál era el propósito y cuál era la promesa que Dios tenía en la vida de ellos, ¿sí? E igual, Zacarías dudó, pero al final entendió. Cuando él entendió que era un propósito de Dios, aún siendo viejo le iba a dar un hijo, volvió el habla. O sea que cuando nosotros nos guerreamos, le creemos, luchamos por el propósito, guerreamos, ahí Dios nos responde. Allí Dios permite que las cosas fluyan. Pero mientras tanto nosotros vamos a vivir circunstancias duras, no duras, fáciles, no fáciles. Toda mamá en estos momentos hemos tenido algún padecimiento con nuestros hijos, sufrimientos, qué sé yo, con nuestros esposos. Pero eso es lo que a nosotros nos toca vivir para que todo fluya, para pegarnos de Dios. Dios nunca nos abandona, ¿sí? Como lo dice en Lucas. Toda esta historia se lee en Lucas 1 a partir del 37. El número 37 dice, porque nada es imposible para Dios. Y de allí para allá va hablando del proceso de María y Elizabeth, ¿cierto? Entonces nosotros como mujeres, en estos momentos yo les hago un llamado para que nosotros luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestros hijos. La misma palabra de Dios dice que aunque madre y padre nos abandonara, Dios con todo nos recogerá. Nuestros hijos van a tener alas y van a volar. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No tener, tristemente nosotros las mamás tenemos muchos apegos con nuestros hijos, no se van a ir, van a estar allí, pero no, recuerde que ellos van a crecer, van a hacer un propósito en su vida, van a alzar sus alas y van a volar. Y nosotros como mamá nunca dejamos de ser madres, nunca vamos a dejar de clamar por ellos, nunca vamos a dejar de clamar para que les vaya bien. Nunca vamos a dejar de clamar, Dios, ¿por qué nos puso como madre de esas criaturas? Buenos, malos, no malos. No es como nosotros queramos que de pronto nuestros hijos sean. No es como nosotros queramos que nuestros hijos vean la vida. No, todo tiene un propósito. Y Dios sabe por qué y para qué pone ese propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, yo creo que cada una de nosotras ha llorado, ha sufrido. Cada una de nosotras, inclusive por el instrumento que Dios puso en nuestros hogares, que es nuestros esposos. A veces decimos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Será que fue bueno tener un bebé? ¿Será que no? Pero mire, Dios hizo un propósito, quizás para que nosotros confiemos más en Él, para que nosotros creamos en Dios, le creamos a Dios, ¿sí? Cada una de nosotras tiene de pronto una historia que contar, pero también tienen que contar un testimonio que Dios nos ha levantado, nos ha dado fortaleza. Nosotros somos mujeres virtuosas. Dios nos da misericordia. Siempre nos paramos en nuestra brecha. Uno por su hijo lucha, ¿sí? Uno por su hijo guerrea. Entonces tenemos que continuar y esperar en Dios cuál es el propósito que Él tiene para con nuestros hijos. Nunca dejarlos botados en nuestras oraciones. Dejarle la semillita a nuestros hijos. En algún momento esa semilla va a tener frutos. Dejarle esa semilla a nuestros esposos, porque allí en esta enseñanza, en esta historia de María y Elizabeth, nos habla de un esposo, nos habla de nosotras como mujeres
y nos habla de nuestros hijos. ¿Sí? José nunca avergonzó a María porque quizás estaba embarazada y él ni siquiera la había tocado. ¿Sí? Él creyó en su mujer y siguió adelante. Elizabeth, aún Zacarías siendo viejo, dudó de poder embarazar a Elizabeth, pero ya Dios sabía que la iba a embarazar y iba a tener un proceso, iba a tener una promesa. Entonces, esto nos da a entender de que cada uno de nuestros hijos viene con un propósito y con una promesa y con una enseñanza. A veces ese tipo de enseñanza duele. Nuestros hijos de pronto no están haciendo lo bueno y nosotros nos desesperamos, nosotros quizá nos juzgamos, ¿será que somos buenas mamás? ¿Será que no somos buenas mamás? Pero a veces no debe ser así. Debemos pararnos en nuestra brecha, luchar, orar. La Biblia dice que no es con sangre ni con nuestras fuerzas, es con el Espíritu, es orando. Dios nos dará la victoria. La guerra, la batalla es de Dios. La victoria es nuestra. No nos va a dejar avergonzados, ¿sí? Entonces yo las invito esta noche a pararnos en la brecha y a luchar por nuestro hogar, a luchar por nuestros hijos, a luchar por nosotras mismas, así nuestros hijos no estén a nuestro lado. Como les venía diciendo, a veces los hijos en el momento están haciendo lo malo, pero eso debe ser un propósito. A ver si nosotros nos arrodillamos y confiamos más en Dios o confiamos más en nuestras fuerzas. ¿Sí? No va a ser fácil, pero no es imposible para Dios, como lo dice en Lucas 1:37. Entonces, este es el mensaje que yo les quería dar. No sé, yo hace muchos días quería dar el tema. Yo tenía otro tema preparado. Cuando le dije a la pastora que quería dar el tema, ella me dio era porque Dios tenía el instrumento. Como les venía diciendo, hasta mi hijo se durmió y no se duerme temprano. Entonces, espero que la invitación sea acorde a la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se haga en nuestras vidas, en la de nuestros hijos y en la de nuestros esposos. Mujeres, a clamar, a luchar en el espíritu. No importa que la lucha no sea fácil, pero no es imposible para Dios.